Para lección, vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias. Tú nos has concedido el estar en este lugar. Y a lo largo de todo el mes nos has mostrado, Señor, la verdad, tu palabra. El poder tener discernimiento, Señor, para tomar decisiones correctas. Pero esa decisión, Señor, tú nos la has concedido, Padre, dentro del albedrío. No sin antes dejarnos ver en tu palabra cuál es el camino real. Así que, Señor, lo que tienes que decirnos hoy es de suma importancia, como cada vez que abrimos tu palabra. Por lo que te rogamos, Señor, que podamos poner atención, abrir nuestro corazón y con los oídos del alma recibir tu palabra, para que podamos llevarla a cabo, Señor. Que seamos prudentes, que caminemos con discernimiento y que bajo la luz de tu palabra tomar sabias decisiones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Le dijeron a un hombre una vez, ¿qué es más peligroso? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y él respondió, mira, ni lo sé ni me importa. Pero esa es una actitud peligrosa, hermanos. Dios en su palabra nos ha dejado un gran, hermanos, cúmulo de sabiduría para guiar nuestros pasos en lo correcto, para tomar su palabra en nuestras manos y que a través de nuestras manos llegue a nuestro corazón, al poner atención, al atesorarla, al escuchar. Y entonces, hermanos, Dios quiere bendecir nuestro camino. Pero si nosotros, hermanos, ni ponemos atención a la palabra de Dios, ni la valoramos, nos encontraremos luchando solos. Y no porque Dios no haya sido bueno. La pregunta obligada de muchos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios para evitar el dolor humano? Ya lo hizo. ¿Qué está haciendo Dios? Si Dios existiera, ¿por qué hay guerra en el mundo? Dios ya hizo todo. El problema es que tenemos o bien ignorancia o bien indiferencia a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo difícil? Cuando somos los mismos cristianos los que mostramos indiferencia al regalo de Dios. Cuando nuestra vida espiritual no demuestra que amamos a Jesús. No se trata de preguntarles, hermanos, si yo le preguntara, y mire, quiero ser claro en esto, por favor le suplico que no se me ofenda, pero le voy a hablar claro. Si yo le dijera, hermano, levante la mano, ¿quién ama a Jesús? Usted levantaría la mano. Pero cuando les pedí que nos levantáramos los que queríamos trabajar, la pregunta es, ¿cuántos estuvimos trabajando o cuántos ya nos acercamos para decir, aquí estoy? Hermanos, no vamos a rogarle a nadie el servicio. Yo no soy de estarle diciendo a usted, por favor. Si usted desea servir, usted tiene dones. Usted sabe quiénes son nuestros hermanos ministros. Usted puede acercarse. ¿Cuál es la necesidad de tener que estar recordando nuestros servicios? De recordar las actividades, hermanos, si todos ya las sabemos. Ya lo sabemos. A lo largo de este mes, Dios nos ha estado hablando del discernimiento. ¿Se acuerda del primer tema? Saque sus apuntes, por favor. Sabe que tiene que sacar apuntes. Pregunta de examen.
Tiene que tener sus apuntes si quiere presentar examen. Si no, hermano, pues una coca y unas papas, ¿verdad? Por lo menos. ¿Cuál fue el primer tema que vimos hablando del discernimiento? Bendición o consecuencias. Rápidamente el repaso. ¿Se acuerdan? Hace 8 días lo vimos nuevamente. Jeremías nos dice, regresen a las sendas antiguas. Así que tenemos que regresar al inicio. Tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que regresar al momento cuando usted y yo fuimos cautivos de la misericordia del Señor. Porque hoy en día, hermanos, como nos creemos salvos, porque nos creemos hijos de un hogar donde hay una Biblia, ya no, Dios está obligado a bendecirme, no. Dios está obligado a bendecirle, no. Él es Dios. Nosotros estamos en necesidad de Él. Y la bendición viene estando cerca de Él, no viviendo la vida cristiana a nuestra manera. Segundo, ¿se acuerda? Por favor, ¿cuál fue? Sabiendo mi responsabilidad, David contesta, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, conozco mi responsabilidad, soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Tercero, ándele, Dios nos presentó la forma de trabajo del diablo. Así que cuidado con lo que hacemos, actuamos o decimos. ¿Se acuerda que también el diablo usó de entre los apóstoles algunos cuantos? Cuidado con nuestra vida espiritual en tibieza. Hace 8 días, ¿de qué hablamos? ¿Se acuerda? El Señor Jesús. ¿Y quién es como nuestro Señor que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Y su iglesia? ¿Y los cristianos? Aquí es para que nosotros a lo largo de este mes hagamos una autoconfrontación. Y conociendo, hermanos, lo que realmente es importante para nuestra vida espiritual. Mire, así de simple. ¿Qué efeméride hay que se recuerda hoy en día? Hoy, 31, bueno, yo sé que es el cumpleaños, ¿verdad? De hoy específico de mi hermana Mal, y no es que no la amemos, sabe que la amamos, hermana, pero hablo a nivel general, ¿verdad? Como iglesia, sí. Pero ¿qué se celebra el 31 de octubre? Exactamente, hermanos, la reforma protestante. Para nosotros como cristianos, es importante tener en cuenta esta fecha. Ciertamente, hermanos, como denominación bautista no está nuestro origen en el movimiento de reforma protestante. Eso es conocer. Así que pues por ahí dicen, no, todos los que no son de la iglesia tradicional son protestantes. Eso es ignorancia. No es así. Pero para nosotros, hermanos, en el mundo evangélico, ese fue una muestra de la gran misericordia de Dios para poder dar luz a la gente. Entonces, ¿todas las iglesias acá son hijas de Martín Lutero? No. Lo que pasó es que Martín Lutero se dio cuenta de la verdad en la Escritura y prefirió seguir la verdad. Bueno, que ya lo condenaran al infierno, al purgatorio y a todo lo demás es otra cosa. Pero algo que tuvo Martín Lutero es que se dio cuenta que la Biblia es suficiente. La gracia es suficiente, solo Jesús es suficiente. Si usted no lo sabía, apúntele ahí, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pegó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, diciendo no al pensamiento común que nos está alejando de Dios. Y muchos cristianos hoy tenemos por la fecha que se conmemora, pues Halloween, no digo que usted lo celebre, ya hemos hablado aquí en conferencia, ¿se acuerda? ¿Es bueno que lo celebre o no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así de simple. Y qué triste es ver cristianos que salen pintados, maquillados. Hágalo como usted quiera, pero ya hay discernimiento. Así que no puede decir usted, soy libre de, porque no sabía, soy libre de, porque lo ignoraba. No, creo que somos indiferentes. Si ya sabemos que no puedo participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Simple. Para nosotros como cristianos esto es importante.
porque nos da discernimiento. Así de sencillo. Así que tenemos que aprender a mirar el testimonio que da la Biblia para que tomemos nosotros sabias decisiones. Y bueno, vamos a ocupar mucho la Biblia otra vez. Me encanta esto, no es mi forma de predicar, ustedes saben que no soy muy dado a ser temático, pero este tema del discernimiento se ha prestado para hacerlo así. Así que vamos, por favor, no quite usted su papelito, póngale un lapicito a este texto, lo vamos a ocupar. Pero número 1, hermanos, por favor le voy a pedir que vayamos hasta Isaías 53:3. Isaías 53:3. Indíqueme con un amén que usted lo tiene localizado. Ok, vamos a leer juntos, dice así la Biblia, hermanos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué es lo grave, hermanos, en las decisiones? Número 1, cuando rechazamos a Jesús. Número 1, rechazando a Jesús. No se trata, hermanos, de que usted se levante en un acto contradictorio a decir, Señor, yo ya no creo en ti. Me ha tocado platicar con jóvenes, con muchas personas, con adultos que me dicen, yo ya no creo en Jesús. ¿Por qué? Siempre es mi pregunta. ¿Por qué? Y la respuesta es muy similar. Porque no me contestó cuando yo se lo pedí, porque no contestó como yo quería, porque no hizo lo que yo le pedí. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que nosotros somos los que estamos condicionando al Señor. Porque la respuesta que Dios va a tener para usted y para mí, el Señor no nos va a preguntar, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo ves? ¿Te gustó? ¿Quieres más? El Señor Jesús en su respuesta nos guiará siempre a lo mejor. Y a veces, y dígame si no, los que somos papás, a veces el no es una mejor respuesta. El no a veces salva la vida de nuestros hijos. A veces el no nos da salud espiritual. El no también, hermanos, es una forma de proteger. ¿Quieres saber? ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? No. Ahí está el no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No. Es un rotundo no. No hay opción. Así que cuando Dios dice no, hay amor, hay cuidado, hay presencia. Así que tenemos que aprender a hacer esto. Pero es grave, hermanos, cuando nosotros somos los que decimos al Señor no, porque no encajó en lo que yo quería. Cuando yo estaba en el tecnológico, un amigo mío, platicábamos con una persona. Y este amigo estaba metiéndose ya al mundo del ocultismo. Me decía, yo no le sirvo a Jesús, yo no quiero nada con Jesús. Porque cuando le pedí ayuda, él no lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó? Uno de metiche, va chismoso. En mi pueblo hacemos esto y ahí va uno, ¿verdad? De metiche. ¿Qué pasó? Le pedí que sanara a mi abuelito y mi abuelito murió. Él decía que era cristiano. Mi abuelito decía ser cristiano y estaba enfermo y yo le pedí a Jesús que lo sanara, que lo quitara de sufrir y él se murió. Así que entonces yo no quiero nada con Jesús. ¿Por qué sigo al diablo? Porque todo lo que le pido me da. Ahí tú dime la diferencia, me dijo. Lo único que comentamos mi hermano y yo y el amigo que estaba con nosotros fue, es que Dios sí te contestó. Es que Dios sí contestó. No era como tú querías, era como Dios decía. Pero cuando nosotros, hermanos, nos ponemos en el plan de que si no es como yo quiero, entonces Dios es el cruel. Por eso es que Dios es el villano hoy en día, no sé si se ha fijado en eso.
Dios es machista, la Biblia es machista, la iglesia es machista. La Biblia es un libro anticuado. Lo que Dios hizo está mal, Dios se equivocó. ¿Por qué? Porque en mi cabecita yo no concibo la biología de mi cuerpo y en mi mente tengo la biología de otra persona. Dios se equivocó, Dios es malo. Y no lo dicen abiertamente, pero eso es lo que se está sembrando. Y entonces aquí, hermanos, Dios crea un plan perfecto diciendo, te voy a demostrar mi amor. Y las dos formas, hermanos, en las que Dios muestra su amor al hombre son dos maneras. La primera es Jesucristo. Esa es la muestra más grande del amor de Dios, su Hijo Jesús. La segunda es el albedrío, que usted y yo le busquemos, porque así lo deseamos. Y entonces Jesús, hermanos, viene y con el plan de Dios diciendo, yo puedo hacer que ustedes se acerquen a Dios, puedo hacer que tengan una vida plena. No prometió quitarnos de problemas, pero sí darnos paz en el corazón, sí sentirnos perdonados, sí tener el corazón en paz. Y sobre todo poder tener, hermanos, por la eternidad, un lugar en la presencia de Dios. Y cuando vino con esa noticia, dice Isaías, ¿qué fue lo que hicimos? Despreciado. No nos gustó, porque tengo que encajar en lo que dice Jesús. Claro, se llama obediencia, se llama sujeción, y no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Nos enojamos. Si a alguien le dice uno no, ¿verdad? Y a veces no entendemos que Dios está cuidándonos. Hace algunos años, uno de mis hijos se enfermó y tuvimos que llevarlo. El médico nos dijo, tienen que llevarlo a un laboratorio para que le saquen sangre. Un niño de 2 años en un laboratorio con una aguja en las venas, se imaginará el conflicto. Mi esposa entró con la enfermera, me habla y me dice, se está moviendo mucho, no nos deja. Entonces entré yo, mientras mi esposa le detenía un brazo, la manita, la enfermera le detenía el otro brazo. Y yo me eché encima de él para que pudiera inmovilizarlo. Y entonces poder sacarle sangre para el análisis. Después de eso, la mirada de mi hijo contra mí era de enojo. Yo entendí que para él lo que yo hice fue ayudarle a la persona que lo lastimó. Gracias a Dios, Dios trabajó mucho el corazón de mis hijos, ¿verdad? Pero para mí fue una muestra de entender cómo Dios trabaja en nuestro corazón. Y a veces, aunque Dios está haciendo todo lo posible por la salud de usted, por el bien, por el perdón, por la misericordia, volteamos con enojo a decirle a Dios, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero estar en la iglesia. Es Halloween, me voy a disfrazar. Cosas tan simples. Y no alcanzamos a entender y pensamos que Dios no lo está haciendo bien. Desechado entre los hombres. Mire cómo califica Dios al Señor. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Se acuerda de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hicieron cuando vieron a Dios que se acercaba y había pecado en ellos? Se escondieron. No nos es grato. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, todo lo que el Señor pudo tener en la cruz, lo hizo por amor a usted y a mí. Ahora realmente pensemos nuestra conducta. ¿Vivimos agradeciendo a Jesús? ¿O ya caímos en un sistema tibio, frío, de cumplir con la religión? Es domingo, hay que ir al culto. ¿Anhelaba usted este día? Realmente decir, Dios me va a hablar a mí. Anoche estuve, hasta las manos me sudaban, ¿sabe por qué? Porque mañana es domingo.
porque mañana llegaré al culto, porque habrá hermanos con la misma necesidad y porque Dios estará allí y me va a hablar a mí. Pero pensemos cómo estamos. Número 2, hermanos, vamos a Mateo, al Nuevo Testamento, por favor. Capítulo 15, versículo 6. Mateo 15, 6. ¿Sí lo tenemos, mis hermanos? Lo leemos todos juntos, dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Número 2, cuando hay rechazo a su palabra. Rechazando la palabra. ¿De qué nos habla Mateo, hermanos? Jesús estaba hablando acerca de la transparencia que debe haber en la adoración y no solamente un cumplir un mero ritual, una mera tradición. Había algo que el Señor les dice aquí directamente a los fariseos. Los fariseos tenían una tradición, no está en la escritura, en los mandamientos, no existe. Esto es un invento farisaico. Se llamaba esta ofrenda el corbán. ¿En qué consistía el corbán? Es una palabra hebrea que significa ofrenda aparte o ofrenda consagrada. Pues el corbán, hermanos, era una condicionante para poder hacer que incrementara el tesoro del templo, aunque la relación familiar se fuera a la basura. Entonces ellos decían, si tú prometiste algo, entonces tienes que cumplirlo, porque no puedes echarte atrás en el voto. Así que vas a tener que llegar con tu papá y con tu mamá, que son ancianos y que ya no tienen forma de trabajar, y que tú les ayudas a decirles, ni modo papá, ni modo mamá, no te puedo dar una ayuda porque es corbán, aquí va, voy a honrar al Señor. Y lo entregaban. Pero ese fue un invento de los fariseos. Y entonces Jesús les echa en cara esto. Por eso empieza nuestro versículo: el que haga eso ya no es de honrar a su padre, simplemente lo están tomando a poco y les echa en cara algo. Han invalidado el mandamiento de Dios. Fíjese bien en esto. El mandamiento de Dios por su tradición. Algo que ustedes se inventaron, que pusieron por encima de la palabra de Dios. Y cualquier cosa que usted y yo pongamos antes que la palabra de Dios, hermanos, va a ser un camino peligroso. Porque el mandamiento dice, ¿se acuerda cómo dice el quinto mandamiento? Ándele, examen. ¿Cómo dice el quinto mandamiento? De los 10 mandamientos, ¿cómo dice el quinto? Honra a tu padre y a tu madre. El corbán hacía exactamente lo contrario. Y Jesús les dice, ¿cómo es posible? Ustedes son fariseos, son maestros de la ley, y miren cómo vienen. Resulta que lo que ustedes quieren no está en relación con la palabra de Dios. Y aquí es donde entra el choque para nosotros. Cuando lo que yo quiero no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué va a prevalecer? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿De qué nos habla la Biblia? Tenemos un argumento para poder justificar, para poder decir por qué creo en esto. Hermanos, el testimonio que tenemos aquí de la Biblia acerca de lo que hizo Jesús, de lo que hace Jesús o lo que hará Jesús, está por encima de lo que nosotros mismos esperamos, queremos, soñamos o anhelamos. Así que tenemos que tener en la palabra de Dios nuestro tesoro. Hermanos, decíamos de la foto, la iba a poner, pero apelo a su conciencia. Prometemos mucho, pero siempre se interponen cosas como para decir, sí, Señor. Y de repente, hermanos, nos encontramos en la misma situación que los fariseos. Muchas cosas han ocupado el lugar que debe tener la Biblia en nuestros días.
Muchos cristianos pagan cursos increíbles de consejería, de autosuperación personal, ¿verdad? Y salimos, yo soy el ser excelente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya me aventé, me chuté el curso de Cornejo, ¿verdad? Que era ese precisamente. ¿Y cuántas veces leemos la Biblia? ¿Cuál es nuestro lugar ante Dios? Dice el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. Pero eso lo dice Dios, está en la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? Baje la cabeza, diga, Señor, aquí estoy, soy tu siervo y que se haga tu voluntad en mí. Señor, quiero ir para allá, no, como tú digas. Señor, quiero hacer esto, no, como tú digas, Señor. Hermanos, si nos damos cuenta cuando la voluntad de Dios está en nuestro camino y cuando no. Pero si no, hermano, me dicen, hermano, es que no sé cuál sea la voluntad de Dios para mi vida. Yo puedo saber que esa persona no lee su Biblia. Cuando hacen esa pregunta es que no sé cuál sea la voluntad de Dios para mi vida. Un muchacho me decía, pastor, es que no sé si estudiar leyes o estudiar medicina. ¿Qué será lo que diga la Biblia para mí? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues es que me gustan las dos, sí, pero ¿qué es lo que hay en tu sueño? ¿Qué es lo que hay? Si vas a ser doctor, entonces sé un doctor que glorifique a Dios. Si vas a ser abogado, sé justo, sé honesto y glorifica a Dios. Así que sabes cuál es la voluntad de Dios. Dios nos dio, hermanos, la libertad de elegir esas cosas. Pero si no vamos a poner a Dios en medio, entonces estamos muy ajenos a esta bendición. Y Jesús le dice, ustedes ya pusieron otras cosas antes que la palabra de Dios. Cuidado. Número 3, Juan, capítulo 5. No se me desespere, hoy es el último día con discernimiento, así que espere. Vamos a ver el tercer punto de los 9, así que no se me desespere. Juan capítulo 5, versículo 43. Mire cómo dice aquí, ese sí déjeme leerlo, pero por favor vaya leyendo usted con su mirada. No me mire a mí, lea la Biblia, ponga sus ojos en la palabra de Dios. Lo que voy a decir está aquí. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Número 3, abriendo el corazón. ¿Para qué es el discernimiento? Para que entendamos esto, hermanos. Quien busca a Jesús se le nota. Así de simple. Quien ama a Jesús se le nota. Quien vive con Jesús se le nota. Es que no tiene problemas. Claro que sí tiene problemas. Yo no conozco un solo hogar cristiano que no tenga dificultades. No existe el esposo perfecto. No existe la esposa perfecta. Existen los matrimonios que buscan a Dios. Porque todos los matrimonios tenemos dificultades, sí. Todos los cristianos pasamos por problemas, sí. Pero aquí dice Jesús, yo he venido en el nombre de mi Padre y no quiere nada. Vengo con un mensaje del Señor y no quiere nada. Y se levanta por ahí alguien diciendo, yo te voy a ayudar. Y ahí van. Esto es peligroso. No conocer Biblia, hermanos, nos expone a creer cualquier mentira. No conocer Biblia nos expone a creer cualquier mentira. Así que tenemos que tener cuidado. Y Jesús aquí lo dice claro. A ver, yo vengo en el nombre de mi Padre. Vengo en el nombre del Señor. Vengo con un plan de salvación. Vengo para darte a ti perdón, para darte el amor de Dios. ¿Y sabes qué? Es obsoleto el Evangelio. La Biblia, quién sabe si sea creíble. En la iglesia hay puros hipócritas y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo honesto. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo amor. Y Dios sigue preocupado por usted y por mí. Al punto de decirnos, checa esto, observa, va a chocar contra tus ideas, sí. Pero recordemos lo que dice también aquí en capítulo 15. Jesús dice, separado de mí, ¿cómo termina? Nada podrás hacer. Nada vas a poder lograr sin mí.
Sencillo. Prefieren ideas, prefieren ideologías, prefieren modas que sentarse un momento a leer la Biblia, que sentarse un momento y hablar con Dios, que venir al culto y disfrutar. Yo sé que es pesado, el clima favorece que usted y yo estemos durmiendo, ¿verdad? No digo nombres, pero ya me di cuenta quién cierra los ojos para dormir en la predicación, ¿verdad? Es interesante. Dice Jesús, son capaces de recibir a cualquiera, menos el mensaje del Señor. Número 4, vamos a regresar a nuestro texto inicial. Juan 14. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Dos cosas, amor a Dios, obediencia a la palabra. Y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama va a ser obediente, se va a sujetar. ¿Y sabe qué va a pasar? Mi Padre le va a amar. Hermanos, el mundo puede darnos la espalda las veces que quiera, pero Dios nos ama. Y dice Jesús, y vamos a llegar. Fíjense cómo habla el Padre y yo, es la Trinidad preciosa. Y vamos a estar contigo. Nunca te verás solo, tienes que hacer algo. Amar a Jesús, guardar la palabra. No a medias. Después dice, el que no me ama, pues no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si no quieres nada conmigo, no hay problema. No quieres nada con mi palabra, no hay problema. Pero no puedes recibir la bendición de Dios. Obediencia a medias, ¿se acuerda? Es desobediencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una predicación de un pastor llamado Adrian Rogers enfocó mucho acerca de la decisión que tomamos. Uno de mis hermanos, Alejandro, adaptó esto a una obra de teatro. Pero la pregunta, el énfasis es simple. ¿Qué haré con Jesús, el Cristo? Y entonces se establece un juicio. Y se pone una silla de los acusados. Y el acusado es ni más ni menos que el Señor Jesús. Y se le pide a Jesús que suba y se siente. Y entonces sale, hermanos, el testimonio que tiene la Biblia acerca de Jesús para reflexión nuestra. El jurado es el auditorio, es la iglesia. Usted decide qué hacer. Pero vamos a escuchar el testimonio. Y entonces Jesús está en el banco de los acusados. Y de este lado, hermanos, está el acusador. ¿Quién es el acusador? Pidiendo que pasen testigos para decir qué tienen de opinión acerca de Jesús. Y se llama al primer testigo, Juan el Bautista. Que pase Juan el Bautista. A ver, Juan el Bautista, ¿qué tienes que decir acerca de Jesús el Cristo? ¿Y sabe lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siguiente testigo. Y entonces llaman a Juan, el discípulo amado. ¿Qué tiene que decir Juan acerca de Jesús? Llamado el Cristo. Y entonces Juan dice, es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Siguiente testigo, llaman a Simón, al que Jesús apodó Pedro, y le dicen a él, ¿qué tienes que decir tú acerca de Jesús? Y Pedro dice, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Baja Pedro, entonces la persona que está guiando esta acusación dice, vamos a hacer algo inusual. Vamos a pedir que baje el testimonio del cielo, un santo ángel del Señor.
Baja, santo ángel, y danos tu testimonio acerca de Jesús. Y el ángel dice: os ha nacido un Salvador. Y señala al Señor que es Cristo. De repente el acusador entiende lo que está ocurriendo y dice: bueno, ahora voy a llamar a sus enemigos. Todos han sido sus amigos, no sé si notamos eso. Vamos a llamar a sus enemigos. ¿Qué tienen que decir en contra de Jesús? Y entonces llaman a deliberar a Poncio Pilato, el gobernador. Y Poncio Pilato dice: yo no hallo delito en él. Siguiente enemigo, vamos a llamar a Barrabás. Y entonces sube el sucio Barrabás y le dicen: ¿qué tienes que decir de Jesús el Cristo? Barrabás dice: por él a mí me soltaron. Gracias a él a mí me soltaron. Siguiente enemigo, el centurión, el que dio la orden directa para la crucifixión. ¿Qué tiene que decir este capitán de la guardia romana? Y el centurión dice: verdaderamente era el Hijo de Dios. Vamos a llamar a un testigo más de sus enemigos. Vamos a llamar a Judas, al que se apoda Iscariote. Y entonces entra Judas, hermanos, ante el juicio, mientras Jesús está aquí. Judas, ¿qué tiene que decir acerca de Jesús? Y Judas dice: yo he entregado sangre inocente. Y entonces dice: bueno, ya llamamos un ángel, vamos a llamar un demonio. ¿Qué tiene que decir el demonio? Así que sal, inmundo demonio, del infierno y ven a dar testimonio. Y entonces salen dos demonios. Y dice uno: ¿qué tienes que decir acerca de Jesús? Y el demonio dice: yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. El otro demonio abre su boca para decir: es Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y para finalizar, un testimonio más que jamás se ha hecho. Y entonces se le pide al mismo Padre, al Creador, que dé testimonio de Jesús. Y entonces, hermanos, la tierra tiembla al oír la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el testimonio que la Biblia tiene acerca de Jesús. Pero la decisión de qué voy a hacer con él es de usted. Tome decisiones. Y ojalá que sean decisiones para la gloria de Dios, para bendición de usted. Padre, queremos darte gracias. Tu palabra ha sido, Señor, tan dulce, pero también muy directa. Así que hoy te damos las gracias, porque a lo largo del mes nos has confrontado con este tema. Queremos caminar con discernimiento y reconocer quién eres tú, Señor. Así que danos sabiduría y prudencia. Cuando tú nos invitas a avanzar, que obedezcamos. Cuando tú dices no, que obedezcamos. Pero que siempre caminemos en tu verdad y hacia tu voluntad. Señor, nosotros aquí nos reunimos en tu nombre. Pero hemos de cruzar esa puerta. Y será aprobado entonces, Señor, lo que hemos aprendido esta tarde aquí. Ayúdanos, Padre, a caminar con sabiduría. Señor, aun cuando salgamos de este lugar, permítenos vivir en adoración. Permítenos vivir alabando tu nombre. Señor, estamos iniciando una semana más. Así que ponemos esta semana en tus manos. Que nuestros pasos, Señor, estén dirigidos por ti.
y que nuestra conducta, Señor, te dé la gloria a ti. Y que Señor, nuestra vida siempre dé testimonio de quién eres y de en quién hemos creído. Que tengamos decisiones prudentes. Así que, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar. Padre, ponemos esta semana en tus manos. Seguiremos cantando, Señor, pero esta es la oración final. Padre, gracias por este culto. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos reunidos aquí. Y te daremos gracias, Señor, si tú nos dejas vivir mañana. Si tú decides que no vivamos mañana en la tierra de los vivientes, Señor, de igual forma te daremos gracias. Pero que en todo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, tenga presente quién como el Señor, y que solo tú mereces la gloria, y que nosotros existimos por tu gracia, misericordia, para la alabanza de tu gloria. Así que, Señor, que no se nos olvide y que hagamos siempre tu voluntad. Bendice a mis hermanos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermano, por todos los momentos que el Señor nos permitió en este programa. Él ha traído bendición desde el primer punto, desde que entramos a este lugar, desde que salimos de casa, sin duda, y se ha cumplido, hermanos. El Señor nos invitó a venir y a orar y ya lo hicimos.